estando en un culto llamado de oración, la idea de hoy, como también hemos dicho alguna que otra vez, es que sea eso, principalmente de oración. Entonces, os voy a proponer que después de una breve meditación en la palabra, por grupitos pequeños, también solo, ya lo compartiremos, tener oraciones por un tema. Habrá otra parte de palabras y habrá una segunda, digamos, ronda de oraciones. Y el tema tiene que ver con el hilo conductor del tema, obviamente es la oración, pero la oración intercesora. Y tenemos de base bíblica la oración de Padre Abraham en el capítulo 18 del libro del Génesis. Capítulo 18 en el libro del Génesis. ¿Qué es una intercesión? Una intercesión. Es cuando tú clamas, cuando tú te interpones ante otra persona mediando por una tercera. Obviamente hay intercesiones que son más cómodas que otras. Si a una persona, por ejemplo, le falta un coche y tú eres amigo del Puga, tú vas al Puga, mira Puga, que a fulanita de tal le hace falta llevarla en el coche, tú la puedes llevar, tú estás mediando por otra persona con confianza porque es el Puga, ¿vale? Pero si en vez de ser Puga y la cosa sea del coche es más elevada y hay que ir al coronel de Nate, o hay que ir al alcalde, o hay que ir al presidente de la comunidad o al reino de España, ya la cosa se va cogiendo de otra índole. Ya la intercesión, como que uno empieza a tener un poquito más de nervios si es que se atreve. Claro, vamos a ver la primera parte, repetimos, de este Génesis 18, capítulo 18, versículo 16. Dice que los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Estos tres varones se describen en el versículo 1, que después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es decir, después de la hospitalidad que Abraham había realizado a estos tres presuntamente extranjeros, que luego se dio cuenta que era el mismo Señor, cuando él dice: haz así como has dicho. Claramente él identifica la voz de aquel que le estaba hablando como aquel que invisiblemente le había hablado antes. Y ahora se están despidiendo y los tres varones se dirigen hacia Sodoma. Y Jehová le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Recuerden la promesa que Dios le había dado en Génesis 12. En Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, porque de su descendencia nacería el Salvador. No es que le iba a dar un hijo de adorno, no le iba a dar un hijo para que tuviera otro hijo como tienen las familias de la tierra, es que de su descendencia, de su simiente, nacería el Mesías. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor sabía el celo de Abraham, que no solamente era justo delante de Dios porque había creído a Dios y aquello le había sido contado por justicia, porque por la misericordia de su descendiente, el Mesías, él era justificado, sino que además Dios sabía que él iba a tener el celo de enseñar a sus hijos y a sus generaciones para que tuvieran amor y rectitud e integridad delante de Dios. Por eso también incluso hablan los mandamientos, que serán bendecidas hasta tal y tal generación, porque la mejor bendición que nosotros podemos tener, el mejor legado, es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan honrando el nombre de Dios y nosotros le honramos y luego nuestros hijos viven de aquella manera, es hasta un dolor. El mejor legado no es tener
reinos en este mundo, sino que nuestros hijos y nuestros descendientes sigan honrando el nombre del Señor. Y ya sabía el Señor que el celo de Abraham era ese. Y le dice más, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová el Señor. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? ¿Por qué sabía Abraham que Dios iba a Sodoma a destruirla? Hasta que se sepa, no lo ha dicho. Decía que iba a Sodoma a observar si el clamor que había llegado hasta él era realmente así, que habían colmado la gota del vaso de su iniquidad. Pero ya el Señor Abraham también sabía de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, pero también de la ira de Dios. Y tenemos la evidencia con la historia de Noé. De hecho, él era un descendiente de Noé. Cómo Dios aplica su ira y es evidente, entre ciudades vecinas, es como las frutas cuando están en un cesto y tú tienes una que está podrida, es una reacción evidente. ¿Qué hacemos todo con la fruta que está podrida? Quitarla y tirarla para que precisamente no contamine a las demás. Era una evidencia, es un acto de justicia, pero también es un acto de misericordia y de limpieza hacia los demás en una situación tan agravada en extremo. Padre Abraham podía decir, un poco como Jonás, que te va a cargar esta gente. Perfecto, es lo que se merecen. Pero no es ese el sentir de Abraham. El sentir de Abraham es compasión. Es el sentir nuestro. ¿Va a destruir Huelva? Con la idolatría que hay, cuna de la idolatría. Hemos transportado idolatría a Sudamérica, presumimos y alardeamos de que somos madre de la evangelización de María. Nadie quiere que se lo cargue, por lo menos un cristiano sincero ama a Huelva y ama a los onubenses. Pero no solamente porque esté su sobrino Lot, no solamente porque estén nuestros familiares, sino porque se ama al prójimo. Aunque el prójimo sea sodomita, aunque el prójimo sea idólatra, Dios evidentemente es una frase muy dicha, no ama el pecado, indudablemente, lo corrige y le aplica corrección, pero sí ama al pecador y le da una oportunidad de arrepentirnos a todos nosotros algún día hemos sido enemigos de Dios. Y Abraham entonces intercede por Sodoma, como nosotros cuando oramos intercedemos por Huelva, intercedemos por nuestros familiares, como intercedía por Lot y su familia. Porque ese es el espíritu de compasión, ese es el espíritu que había en Abraham. Y ese es el espíritu que le lleva un poco a descararse con Dios. Porque si hemos dicho que es complicado orar ante una autoridad, hablar ante Dios hay que tener cierto temor reverente. Había estado sentado a la mesa con Dios. Oye, que yo me siento cómodo sentado en la mesa con José Antonio y hablo con él tranquilamente, pero estar sentado a la mesa con el Señor, no sé si me saldrían los jajá, haría falta muchas reuniones para tener esa afinidad, porque todo esto viene también con el apego y en la gloria estaremos sentados a su mesa y esa confianza será como la de la esposa con el esposo y esa intimidad, pero Abraham intercede por su, intercede. Y Dios no le dice nada, dice, bueno,
lejos de ti hacer tal cosa, tú que eres el juez de toda la tierra. Entonces respondió, si hallase en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Si hubiera 50, lo destruiré. Bien, pero entonces Abraham dijo, replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. ¿Qué le está diciendo ahora? Bueno, 50 igual se me ha ido la mano, porque aquella ciudad realmente es sodomita, pero igual hay menos, hay algunos menos. ¿Por 5 vas a destruir todos? Volvemos al espíritu de compasión. Un día el Señor, cuando su pueblo le había dado los mandamientos, había hecho un becerro de oro con la idolatría. Y el Señor dijo a su siervo Moisés, apártate, Moisés, que lo destruyo a todos y hago contigo un pueblo nuevo, conforme a tu sentir y a tu fe. ¿Qué dijo Moisés? Yo soy la... No, Señor, no haga usted tal cosa. Y el primer argumento de su intercesión fue por el nombre de Dios. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que lo sacaste de allí para destruirlo en el desierto? ¿Qué habilidad para buscarle a Dios el argumento para que Dios mueva su mano de misericordia, como aquella madre que oraba por su hija con lo de los perrillos? Ni aun a los perrillos aún comen las migajas, decía. No me vas a dar. Cada persona usa sus mejores argumentos cuando lo que intercede le importa. Uno no se baja de la intercesión hasta que no ve que la mano se mueve. Y la mejor y más poderosa mano que podemos ver es la mano de Dios en acción. Es la mano del Señor. Abraham intercedió. Y aún le da otra vuelta más. Y volvió a hablarle. Quizás se hallará 40. Y respondió el Señor, no lo haré por amor de los 40. 40 es un número como muy perfecto en la escritura, o aparece muchas veces, el número perfecto 7, aparece muchas veces lo de 40. Y, y nos recuerda también el sentir espiritual de cuando uno ora, parece que uno ora por mis cosas. Padre mío, mi Señor, tengo esto, me pasa lo otro, pero el Señor Jesús nos da un modelo de oración, que es intercesora en sí misma. Padre, cuando nosotros oramos, no oramos por mí, oramos por nosotros. Perdónanos, no oramos por el perdón, oramos por perdónanos. Danos, no digo dame, danos y líbranos. ¿Veis? Siempre aparece el nos, siempre aparece el matiz plural. Y no es una mera semántica, no es una mera terminología de un pronombre que da igual usar un pronombre personal individual o un pronombre personal plural. Es un sentir espiritual. A mí me importa mi familia, a mí me importa mi familia espiritual, que es mi iglesia. Si mi iglesia se alegra, yo me alegro. Si mi iglesia tiene un peligro, yo oro por el peligro de mi iglesia. Si mi iglesia tiene una necesidad, yo pido por la necesidad de mi iglesia, de nuestra iglesia. Oramos por nosotros. Ahí el Señor abre ese sentir espiritual de interceder por nosotros. La mejor oración pudiéramos ratificar que es la que hacemos por el otro. Ya conoce Dios nuestras necesidades y ya el otro orará por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros pidamos, seguro, porque Dios está por nosotros y Él nos corona de favores y misericordia, de muchísimas cosas. Pero le agrada y le complace este perfil de oraciones como la de Padre Abraham. Entonces, en esta primera participación, pues seguimos entonces con la segunda parte del texto que estamos meditando. Y ahora dice el versículo 30. Y dijo, Padre Abraham está hablando con el Señor, le dice, no se enoje ahora mi Señor,
Ya iban 3 veces por la que había intercedido. Primero le habla de una forma natural, a la segunda mira que yo soy polvo y ceniza, luego ya a la cuarta, ya, mira, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallara allí 30. Había sido 50, 45, 40 y ahora quizás se hallara allí 30. ¿Y qué le responde el Señor? No lo haré si hallara allí 30. No sé el sentir del Señor cuando Abraham le está intercediendo, pero intuyo que al Señor se le inflama su compasión. No hay quien ame a los perdidos más que el Señor. Está dispuesto a dar su vida por ellos. Pero le complace y le complace mucho que haya personas que tengan su sentir, que oren por los perdidos. Oren, pero oren con compromiso, con pasión. No es una oración como de compromiso en el sentido de que, bueno, ahora toca, voy a sacar la lista, pues esto, y lo haces como el que está orando al viento, sino que delante de Dios tú estás orando por ese pueblo porque estás dispuesto tú a hacer todo lo que puedas. Esther tuvo un gran reto, había un gran peligro y tenía que interceder al rey. Y además de orar, recuerden qué hizo para incrementar el poder de su oración, ayunó. Amaba a su pueblo hasta el punto que estaba dispuesto a ayunar, a incrementar, a negarse porque ama a su pueblo. No es una oración de compromiso, bueno, ya yo he hecho lo que podía, si le cae en rayo del fuego, anda que le... No, no, no. Ama al pueblo. Sufre con la situación que iba a tener. Lo sufre sinceramente. Un día, nuestro Señor Jesús iba andando y se encontró una higuera que no le daba fruto porque no era tampoco su tiempo. Y el Señor iba a maldecir la higuera. ¿Recordáis qué fue lo que dijo uno de los apóstoles? Dice, Señor, no la maldiga usted todavía. Déjame un año que yo la labre, que yo la cuide, que yo la abone, a ver si dentro de un año da fruto. Se estaba intercediendo entre la higuera, que representa a la nación de Israel, y la ira que iba a caer sobre él. A veces nosotros vemos que a un hermano le va a caer algo. Intercedemos delante de Dios, pero estamos dispuestos a hacer algo por el hermano también. No es una oración con algo más, con algo más. Siguió hablando, versículo 31, y dijo, he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallare 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Ejemplos de intercesión en la Escritura hay muchos. Elías, Eliseo, Samuel, Débora, Ana, hay muchos ejemplos de intercesión. Pero el ejemplo de intercesión con mayúsculas lo tiene nuestro propio Señor. Claro, el Señor, hay dos modelos de oración que son modelos de oración intercesora. El primero es cuando Juan 17 se le llama precisamente la oración intercesora. Padre, ruego por esto. Yo sé que el malo viene a por esto. Para que sean uno. Para que estén con nosotros donde nosotros moramos. El Señor está intercediendo por nosotros. Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Él está orando, intercediendo por nosotros. Y lo está haciendo porque nos ama de todo corazón. Y nos está dando ese ejemplo. E indudablemente la frase paradigmática que quedará en la historia de la humanidad para todo el mundo, y esas creyentes y no creyentes la recordarán, es cuando están clavando a nuestro Señor Jesucristo y lo primero que Él expresa por sus labios es lo que tiene en su corazón. Cuando tú exprimes una esponja, ¿sabes lo que tiene? Sale lo que tiene.
El que tiene ira sale palabrota, el que tiene compasión sale compasión. Cuando a él le exprime en el corazón sale lo que tiene. Padre, perdónalos, porque no saben. Ese es el sentir espiritual del Padre, ese es el sentir espiritual de Padre Abraham orando por recuerdo, los sodomitas, Sodoma y Gomorra. Y finaliza con la última expresión, le dice, volvió a decir, no se enoje, segunda vez lo del enojo, ahora mi Señor. Lo hace con reverencia, lo hace con pleitesía, lo hace con decoro. No es un exceso de confianza porque la había llamado amigo. Él realmente sabía delante de quién estaba orando. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran 10, dijo el Señor. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y el Señor Jehová se fue de allí luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. 10, según interpreta la Mishnah, hablando los hebraístas, ellos no organizaban una sinagoga. Sabéis que Israel se extendió por toda Europa. Bueno, se extendieron también por países asiáticos, pero principalmente por Europa porque tenía el latín, tenía el mismo idioma durante el Imperio Romano desde el siglo -2 antes de Cristo. Entonces era más fácil hacerse mercaderes y tal por Europa. Y por Europa había muchos judíos, muchos. Pero para abrir una sinagoga había un criterio en la misma que tendría que haber un grupo mínimo de 10 personas para establecer una sinagoga. Probablemente en los sitios que no había, y tenemos el ejemplo de Tesalónica y otros, pues no había sinagoga y oraban junto al río, oraban en células de las casas, no lo sabemos, de algunos sí se saben, pero sí era el criterio mínimo. Parece ser que este puede ser motivo por el que Padre Abraham se para aquí, porque por interés, podía interceder hasta por uno. Nosotros hemos clamado por uno, hemos clamado por Juan, hemos clamado con toda nuestra alma por uno. Claro que amamos a uno, por supuesto, y sabemos que Dios lo ama mucho más. Para cada persona es importante. Él se para aquí, pero no es una mera aritmética espiritual, es un sentir espiritual. Oramos, intercedemos con pasión. Lo mejor que podemos hacer cada semana es adorar a Dios y venir al culto a levantar nuestra plegaria que refleje nuestra verdadera compasión. No es un WhatsApp, voy a orar por ti, y luego a lo mejor está servida. Está bien decirle que vamos a orar, o no, no hace falta. Si la persona sabe que la creemos, sabe que lo mejor que vamos a hacer va a ser orar. Bueno, que si se le dice, o vale. Pero lo importante realmente no es decirlo, lo importante realmente es clamarlo. Dios está esperando nuestra oración. Es un misterio también insondable. Dios va a responder mucho más de lo que nosotros oramos, pero la está esperando. Allí el Señor marchó y Abraham volvió a su lugar. Si os parece, en esta segunda y última ventana de oración, podemos elevar intercesiones por iglesias de Andalucía, de España y también ministerios tanto de España como del extranjero, ¿vale? Del extranjero. Lo que tengamos en nuestro corazón, pues podemos expresarlo también delante del Señor. Unos 10